Dejé atrás el campus universitario para hacer prácticas de campo en las profundidades del sur. Estaba estudiando algunas canciones autóctonas de los estados del sur que no tenían ni época ni lugar de origen ni compositor conocido. Esas viejas canciones que parecen surgir del folclore cultural y del misticismo evangélico como el vapor que surge de un pantano. Canciones que habían sido cantadas durante generaciones por esclavos y dueños de esclavos, ministros bautistas y predicadores de zonas remotas, y cuyos acordes habían sido encordados con baños y silbados en jarras de whisky. Esas canciones presentaban un misterio para mí, uno que parecía ser conocido y comprendido por las personas del sur, pero que se me escapaban a mí y a otros en los pasillos de la academia. En particular, buscaba el origen de la hermosa oda en la que el cantante llama a todos los hermanos, madres y pecadores a bajar al río a orar. Lo más interesante fue una variación en la letra que no pude entender dado sus orígenes judeocristianos, el uso en una línea del término corona estrellada. Mientras bajaba al río a orar, estudiando sobre el himno de God Old Way y quien debería llevar la corona estrellada. Versiones más modernas del himno usan las palabras corona de espinas para hacer referencia a la corona de espinas de Cristo durante la crucifixión. Esta letra parecería tener más sentido en el contexto de la canción, por lo que el uso de corona estrellada en las versiones más antiguas y posiblemente más genuinas del himno era un enigma. En segundo lugar, el término plantea la cuestión de quién debería llevar la corona. Si este fuera un himno cristiano, nunca debería hacerse esa pregunta. Cristo llevaría la corona de espinas y, se podría suponer, cualquier corona. Entonces, la línea presenta un segundo misterio sobre por qué y cómo se elegiría a alguien que no sea Cristo para usar una corona de estrellas y con qué propósito. No pude encontrar referencias bíblicas relevantes a una corona de estrellas que tuviera sentido en el contexto de un bautismo. Así que me quedé con el misterio de cuál era su significado original y por qué había sido cambiado. La primera versión reconocida de la canción fue publicada en 1867 por G. H. Allan en su compendio Slave Songs of the U.S. Pero en los escritos de su diario personal, Allan hizo referencia a una versión anterior y hasta ahora desconocida de la canción, grabada en papel por Llewellyn Cobb. Allan escribió que Cobb le había enviado la canción por correo para poder incluirla en Slave Songs, pero que la versión estaba algo desequilibrada y que hizo cambios en la música. Cobb había vivido en ese bastión sureño de Carolina del Sur, mucho antes de la reconstrucción y de que se desarrollara el interés por la subcultura de la esclavitud. Viajé a ese estado, conduciendo hasta Evanston, donde había vivido Cobb. Encontré residencia en una antigua casa de plantación convertida en un sitio de descanso y desayunos, Ashcroft Manor, en referencia al nombre de la familia aristocrática que construyó y dirigió la plantación. Fue un gran esfuerzo sumergirme en la cultura previa a la guerra, pensando que tal vez el contexto y las condiciones de vida despertarían en mi mente nuevas conexiones y conocimientos sobre esta era tan alejada de la vida moderna. Los propietarios, Chad y Mary Wollstone, eran una pareja de ancianos que se enorgullecía de mantener la plantación lo más cerca posible de su forma original. Finalmente nos propusimos la plomería interior en los años 80, me dijo Chad. No puedo decir cuántos negocios perdimos antes debido a las letrinas, pero simplemente no quería cambiar la estructura, haciendo agujeros en las paredes y todo eso. Para mí sería como profanar una iglesia, ¿sabes? Asentí con la cabeza, pero que comparara entre una plantación de esclavos y una iglesia y más aún con una mirada melancólica en sus ojos me dejó algo inquieto. Le hablé de mi proyecto de investigación, omitiendo el misterio específico de la corona estrellada, pero con la esperanza de que pudiera proporcionarme alguna dirección en este lugar desconocido. Ah, ese es un hermoso himno antiguo, dijo Ted. Dios mío. Es pegadizo, ¿no? Fue escrito por primera vez en papel aquí mismo en esta área, le dije. Reflexionó un momento. No me sorprende. ¿Recuerdas cuándo escuchaste la canción por primera vez? Cuando era niño, hace muchos años. Por supuesto, en aquel entonces, la mayoría de la gente lo llamaba Down to the Valley, no The Good Old Way. Había leído esto anteriormente. Hubo varios nombres y encarnaciones. The Good Old Way fue el más prevalente históricamente, lo que solo profundizó el misterio. Pensé que esto estaba relacionado con un bautismo, así que tendría sentido bajar al río, como dice en la canción. Pero ¿por qué iban a bajar a un valle a orar? Él me levantó las cejas. Bueno, la mayoría de los ríos están en valles, chico de ciudad. Ah, por supuesto, ¿aquí todavía hay bautismos en el río? El primer domingo de cada mes, dijo con orgullo. ¿Dónde los llevan a cabo? Me gustaría presenciar uno. Bueno, el río Green es donde van la mayoría de las congregaciones.
Pero también hay muchos otros arroyos y ríos por aquí, y muchas congregaciones más pequeñas que los utilizan para sus propios servicios, por lo que podrían estar en cualquier lugar. Pero el río Green es probablemente la mejor opción. Agradecí a Ted por su tiempo y hospitalidad. Me deseo suerte en mi búsqueda, pero antes de marcharme me dio un pequeño consejo. Cuidado a quien interrogas por aquí. La gente de esta zona es muy reservada. Mantienen sus creencias sagradas y pueden ser bastante conservadores cuando los extraños vienen a hacer preguntas. Incluso si se trata de una vieja canción. Me dio una palmada en el hombro y se dedicó a sus asuntos, manteniendo una casa que anteriormente había sido el lugar de los horrendos ritos de la esclavitud. Esa noche dormí mal. Había fantasmas en el aire. Encontrar una iglesia bautista en el sur no es un desafío. Más bien el desafío era tratar de encontrar por dónde empezar. Uno podría tirar una piedra y golpear una de estas, y la piedra rebotaría en esa iglesia y golpearía a otra justo al lado. En casi cada tramo de carretera y esquina había un gran edificio blanco con un campanario, un almacén reformado con un cartel que proclamaba a Cristo, o alguna vieja y pequeña escuela que se remontaba a los días de las colonias, pero que ahora proclamaba panqueques de desayuno y estudios bíblicos los miércoles. Comencé a inspeccionar a cada uno de ellos, explicándoles mi proyecto y preguntando sobre sus servicios bautismales en el río. Los pastores y reverendos fueron serviciales y dispuestos. Naturalmente, todos conocían la canción, pero muy pocos podían indicarme su origen o significado. La mayoría dijo que era un himno bautismal, pero en los versos no se mencionaba el bautismo real. Simplemente bajar a un río o a un valle y reflexionar sobre quién debería llevar una corona de estrellas. Los reverendos guardaron más silencio cuando mencioné el aspecto de la corona estrellada del misterio. Ninguno de ellos, a pesar de toda su teología, pudo darme una explicación adecuada sobre el significado de esas palabras y de qué referencia bíblica provenían. Pasé varios días en la sala de registros del ayuntamiento, investigando iglesias y la residencia de Llewellyn Cobb hace 150 años. Su hogar no estaba en la ciudad sino en las colinas circundantes que alguna vez fueron cultivadas y cosechadas por esclavos. Una anciana sentada en el escritorio de la recepcionista, una cabellera blanca, con dientes postizos y los modales largos y apagados de una antigua belleza sureña, me preguntó qué estaba buscando y le di un breve resumen. «Deberías ir a ver a Thomas Jerry en First Baptist», dijo. «Siento que he estado en todas las iglesias del estado hasta este momento», respondí con una sonrisa. «Esta no», dijo. «Thomas tiene 101 años. Sus padres eran niños cuando fueron liberados después de la guerra civil y su familia ha vivido en esta zona desde entonces. Probablemente podría contarte algo sobre su historia. ¿Dónde puedo encontrarlo? No está cerca. Tienes que ir a las colinas. First Baptist es la iglesia original, la más antigua de esta área. Es solo el tamaño de esta sala, no como todas esas grandes iglesias del tamaño de aeropuertos que siguen surgiendo. Pero tienen el coro más maravilloso. Deberías oírlos cantar por la noche. Lo escuchas por todas partes de las colinas. Es como escuchar una canción de cuna cantada por Dios. Sus ojos parecieron debilitarse y girar en las cuencas profundas de su rostro surcado y se quedó en silencio. Ella estaba sonriendo, pero no a mí. Me volví para mirar pero no había nada más alrededor. Temiendo que estuviera sufriendo un derrame cerebral o alguna otra enfermedad, le pregunté con cautela si no se sentía bien. Ella no habló, pero, de pie frente a mí, la anciana comenzó a tararear una melodía, algo vagamente familiar que no pude ubicar exactamente, tal vez una lúgubre bastardización de una canción que conocía. ¿Qué canción es esa?, le pregunté, pero ella no respondió. En cambio, su tarareo se hizo más fuerte como si intentara ahogar mi voz, sus ojos miraban vacíamente más allá de mí. Mi piel empezó a erizarse. Sentí como si hubiera algo más en la habitación con nosotros, que solo ella podía ver, y estaba extendiendo sus tentáculos sobre mis hombros, golpeando ligeramente la piel de mi espalda. La dejé allí parada, sin saber si era algún tipo de mística o si estaba sufriendo un inicio de demencia, pero de cualquier manera la sensación de escalofríos me estaba abrumando hasta el punto del pánico, y el sonido de su voz tarareando se agitaba en mi cabeza como el llanto agudo de las langostas. Me apresuré a salir al calor húmedo del verano sureño, respirando profunda y pesadamente el aire que era como humo en mis pulmones. La ciudad parecía abandonada y solitaria a la luz pastel del día. Giré a izquierda y derecha. Me di vueltas buscando alguna señal de vida hasta que casi me mareé. Un único sedán oscuro rodó por la calle y se detuvo en un semáforo frente a mí.
Podía ver mis rasgos en los cristales tintados, distorsionados y retorcidos en una especie de ser monstruoso. La ventanilla bajó y un rostro arrugado me miró con el ceño fruncido desde el asiento trasero. Su rostro parecía anormalmente largo y surcado por profundas líneas de piel doblada, sus ojos fijos estaban nublados por las cataratas. Un olor penetrante flotaba desde la ventana abierta y me alejé del auto a tropezones. El anciano continuó mirándome mientras la ventanilla oscurecida se subía y el sedán se alejaba de la acera. Estaba desorientado y exhausto, y la sensación de lo ocurrido en la sala de registros permaneció conmigo hasta esa noche mientras regresaba a la posada de descanso y desayuno. Ashcroft Manor estaba llena hasta el tope. Hombres y mujeres mayores se mezclaban en los comedores y salían al patio trasero, que daba a un campo de hierba y árboles oscuros a lo lejos. Lo supuse como turistas, pero todos parecían muy familiarizados con Chad y Mary. Los propietarios se mezclaban con los invitados como viejos amigos que no se habían visto en mucho tiempo. Todos iban elegantemente vestidos, con copas de vino en la mano, riendo y murmurando en la oscuridad cada vez más profunda. El caleidoscopio de mi delirio continuaba. La habitación parecía dar vueltas. Chad puso una mano en mi hombro y le dije que pensaba que había tomado demasiado sol. Los demás invitados clavaron sus miradas sobre mí, una luz brillaba desde sus collares de perlas y pulseras. Vi un vestido hecho de estrellas. Colgaba suelto y fresco de unos hombros de piel bronceada como el cuero. Hermosa música vino a mi mente. Chad me acompañó a mi habitación. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la finca estaba vacía de los demás huéspedes. Mary trajo agua helada a mi habitación y cortésmente sugirió que tal vez el clima no era el adecuado para mí. Admití que había estado caminando bastante. No sé qué me pasó. Parece que has estado trabajando bastante, dijo. El calor del sur puede causarle eso a un hombre que no está acostumbrado. Le pregunté dónde habían ido todos los demás y ella me dijo que habían asistido a una de sus reuniones mensuales. Pertenecemos a un pequeño club social, dijo. La verdadera sociedad sureña todavía existe, ¿sabes? Luego le pregunté sobre First Baptist y la vieja de la sala de registros. Oh, se rió en voz baja para sí misma. Esa es solo Ethel. Está, un poco conmovida por su vejez. Pasé la mañana en mi habitación frente a mi computadora portátil, buscando la primera iglesia bautista pero no pude encontrar nada. Según la descripción de Ethel, no me habría sorprendido que la abandonaran y la dejaran pudrirse en las colinas. En cambio, ubiqué la casa de Llewellyn Cobb, considerada un sitio histórico menor y mantenido por una sociedad histórica de un pequeño pueblo. También había sido recientemente el lugar de una investigación de asesinato. El cuerpo de un joven negro fue encontrado en la casa varios meses después de su muerte por unos excursionistas. La investigación estaba pendiente y, a pesar de este giro de los acontecimientos en mi investigación, decidí que aún así debía visitar la casa de Llewellyn. Seguí el mapa GPS en mi coche alquilado hacia las colinas más allá de Evanston, entre caminos sinuosos, profundos acantilados, sombras y luz líquida. Por todas partes había arroyos y ríos. El GPS se volvió inútil cuando los caminos se convirtieron en caminos de tierra. Mi Grand Am alquilado rozaba los espejos laterales contra la maleza cada vez más espesa. Me vi obligado a detener el auto y continuar a pie, encontrando un pequeño cartel que señalaba un sitio histórico. La antigua cabaña de Cobb apareció como manifestada por arte de magia entre la maleza. El bosque había comenzado a reclamarlo y cualquier sociedad histórica que afirmara cuidar la propiedad era claramente negligente. La antigua choza del sur estaba inclinada hacia un lado y las enredaderas cubrían la cara este de la estructura. La entrada principal estaba acordonada con cinta policial amarilla, gran parte de la cual se había soltado y serpenteaba entre la maleza. Subí al porche delantero y crucé la entrada, notando una placa que contenía una breve biografía de Llewellyn Cobb, un artista y compositor en gran parte olvidado. El interior estaba húmedo, oscuro y atormentado por el olor a carne vieja. Había una estufa de barriga en la sala de estar, restos de muebles y artículos para dormir en el suelo, un colchón viejo manchado de sangre y putrefacción y algunas mantas tiradas. Caminé por cada habitación, tratando de imaginar la vida que Cobb tenía dentro de estos confines amurallados, con solo la luz de las velas manteniendo a raya la oscuridad y los inviernos helados acurrucado junto a la estufa, el miedo a las enfermedades y la escasez de cosechas, soledad hasta el punto de la locura en un bosque de zarzales en medio de las montañas de Carolina del Sur. Intenté imaginármelo repasando mentalmente los himnos de su libro una y otra vez mientras tachaba las notas en el papel. ¿Y quién debería llevar la corona de estrellas? En una pequeña antesala cerca de la parte trasera de la casa,
Había un escritorio junto a una ventana de vidrio de un solo panel que daba a la ladera boscosa que se alejaba de la casa. Me senté allí por un momento en la silla desvencijada, desgastada por la edad, y a la luz que entraba por ese portal vi extrañas decoraciones hechas con palos colgados con cordeles del techo de madera. Giraban y se retorcían producto de los vórtices gravitacionales de la Tierra. Palos del bosque amarrados para simular estrellas y colgados de cuerdas como algo que un niño podría hacer en la escuela. El olor a sangre flotaba desde la sala de estar en una brisa cálida y húmeda. Hablé a las habitaciones vacías en un momento de teatralidad inusual, así que viste estrellas, amigo mío. Regresé al pequeño porche delantero y miré hacia la ladera inclinada. No se veía ningún río. Evité el pasillo de registros, todavía asustado por el golpe de calor que me había invadido el otro día y por la inquietante y anciana empleada. Le pregunté a Tad sobre First Baptist y él respondió, sí, en las colinas. Un lugar muy, muy antiguo, pero no han celebrado servicios desde los años 50. Esa vieja bruja de la oficina del secretario finalmente debe estar perdiendo la cabeza. ¿Puedes decirme en qué parte de las colinas? Me gustaría verlo, tal vez tomar una foto o dos. Ni siquiera yo sabría cómo llegar, hijo. Confía en mí. No hay nada ahí fuera que pueda hacerte mucho bien. Sin más que hacer, en su lugar realicé una búsqueda a la antigua usanza en internet sobre Thomas Jerry. Finalmente encontré un listado que coincidía con la descripción que me había dado la secretaria municipal. No había muchos Thomas Jerrys que tuvieran 101 años. Estaba ubicado muy apartado en lo que parecía ser un parque de casas rodantes. Hice una llamada telefónica pero la línea estaba desconectada. Tuve que manejar hasta allí. La residencia de Jerry estaba ubicada en el parque de casas rodantes de Willow View, llamado así por su vista a una zona pantanosa que era un caldo de cultivo para sauces blancos y mosquitos. Al anochecer, las ranas sonaban como una lengua antigua de gruñidos y consonantes guturales. Era un lugar triste y de aspecto destrozado, con tierra de color rojo óxido y puertas mosquiteras rotas que colgaban de bisagras corrugadas, ancianos durmiendo en sillas de jardín con botellas en la mano y coches que habían permanecido tanto tiempo parados en un mismo lugar que la maleza había muerto debajo de ellos. Mi coche que pasaba provocó miradas extrañas y molestas de algunos rostros sombríos. Me pareció oír niños a través de la ventana abierta, pero sonaban a lo lejos y como si lloraran. El calor era opresivo allí, como si el peso de la historia hubiera caído sobre el lugar como una manta y nunca fuera a quitársela. Este era un lugar para morir o para no vivir nunca. La casa rodante de Jerry estaba en la esquina este del parque, cerca del pantano y del enjambre de chupasangres que se agitaban en el aire como una tormenta silenciosa. No hubo respuesta en la puerta mosquitera y grité su nombre, mirando hacia la oscuridad del remolque. El interior estaba lleno de basura y botellas. Había un viejo sofá de tela a cuadros que parecía de los años 70 y una pequeña mesa con una enorme Biblia abierta al lado. Salí de la entrada principal y comencé a caminar lentamente por el exterior de la casa, captando miradas de algunos de los residentes al otro lado del camino de tierra. Lo encontré sentado en una silla en un pequeño parche de maleza que conectaba al pantano. Dije su nombre varias veces. Estaba dormido y había un frasco de alcohol ilegal a su lado. Su rostro era sorprendentemente suave para un hombre tan mayor, expresando una dignidad solemne que, incluso en este lugar, mientras dormía después de una tarde ebrio, no se le podía quitar. Pensé por un momento en todos esos años, los cambios sociales y culturales que él había visto, que silenciosa y meticulosamente habían tomado lugar en sus memorias y proyectaban sus sombras en forma de manchas hepáticas sobre su piel marrón claro. Se despertó y me miró como si me estuviera esperando. Suspiró y luego miró hacia el pantano. ¿Tú eres de servicios sociales? No, yo dije. Bien. Ya estoy harto de que me molesten. ¿Quiere ponerme en un museo o algo así? Lo llaman hogar, yo lo llamo purgatorio, un lugar donde esperar encontrarme con mi Creador. ¿No es ese el objetivo final del creyente? Yo dije. Para finalmente conocer al Creador. Me miró larga y duramente. Se agachó, tomó un trago de su frasco y me hizo una seña. Me di cuenta de que estábamos comunicándonos. Lo agarré y tomé un trago que instantáneamente quemó mis senos nasales y mi cerebro, evaporándose en mi lengua antes incluso de llegar a mi vientre. Solía pensar que agradecería el día en que lo conocería, dijo Thomas. Pero ahora, cuando está tan cerca, puedes sentir la muerte esperando sobre tu hombro entonces. Bueno, cambia un poco tu perspectiva. Este mundo, te lo digo, es un lugar terrible. Pero lo que temo es que el lugar al que vamos sea aún peor.
¿No crees en el cielo? No. Todo eso es basura. He visto cosas en mi edad que me dicen lo contrario. Eso me dice que tal vez el creador que buscamos no sea el anciano bondadoso que esperamos que sea. Incluso podría ser una mujer, dije con una sonrisa. Se rió brevemente y dijo, sí, eso podría ser incluso peor para un tipo como yo. Me senté a su lado y añadió. Entonces, de todos modos, ¿qué es lo que quieres? Le hablé de la canción que estaba investigando, de la creencia de que podría haber sido un antiguo himno de esclavos, momento en el que se burló. No hay ninguna canción de esclavos, eso te lo puedo asegurar. Seguro que suena bonito cuando la canta una encantadora mujer blanca, ya la he oído cantada por muchas mujeres blancas, pero esa canción debería poner la piel de gallina a un hombre negro. ¿Por qué dices eso? Me miró algo incrédulo, casi frustrado. ¿Dónde crees que encontrarías a los esclavos que huyeron, que fueron torturados y asesinados, ¿Crees que los propietarios blancos de las plantaciones dieron a esa gente un entierro digno? De ninguna manera. Los llevarían al valle solo para tirarlos al río. ¿Dónde crees que el clan realizó sus linchamientos después de la emancipación? El hombre blanco no hace nada en público. No. Todos son bosques oscuros y negocios turbios al refugio de la noche oscura. Hizo una pausa para respirar, animándose. Si ibas al río a orar, como dice en esa canción, orabas para salir solo con una paliza y no columpiándote de un árbol. Mi madre y mi padre eran esclavos justo antes de la emancipación y me dijeron bien. Un hombre blanco quiere llevarte al río, al valle, no bajes allí, corre. ¿No es este un himno bautismal? Yo dije. En cierto modo, supongo. El hombre negro desciende al río y sube al abrazo de Dios. Pero solamente su espíritu. Entonces, como dije, eso es solo si te aferras a ese tipo de creencias. ¿A qué creencias te aferras tú? Yo pregunté. Oh, asintió casi con una sonrisa, hay otras creencias, hijo. Lo miré de cerca. ¿Qué es la corona de estrellas? Él me miró con una mirada de silencioso presentimiento. Ahora has descubierto algo, hijo. Ahora has descubierto algo. Yo bajé. Bajé mucho hacia el valle. Bajé al río para rezar por mi alma, para rezar porque lo que Thomas Jerry me había dicho no fuera cierto. Pero me perseguía, me arrastraba en un flujo inexorable a través de la turbia oscuridad de la historia. Si quieres saber de dónde viene esa canción, me había dicho Jerry, entonces tendrás que comprobarlo por ti mismo. Nadie puede verlo por ti. Mira que... El rito de la corona estrellada. Hay hombres y mujeres que le rezan. Rezan a la corona. Y hacen un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Yo pregunté. Del mismo tipo que se hace todos los días a lo largo de este país. Lo mismo que puedes leer en la página 10 del periódico. Observa a los niños negros perdidos en este país. Obsérvalos bien y verás la corona, todas las almas se fueron a su lugar de descanso en el cielo. ¿Sobre qué, Good Old Way, crees que están cantando? La canción salió después de la guerra civil. Usa tu cerebro con educación universitaria, hijo. Esto no puede ser, creo. Parecía imposible, así que entré al valle y di unos pasos más en la nutritiva tierra del valle del río Carolina del Sur. El terreno era llano, la tierra negra con altos árboles fantasmales que se elevaban hacia la noche abismal. Era una antigua zona inundada ahora seca, la maleza era arrastrada en la primavera cuando el río se desbordaba y lo enviaba todo corriente abajo. En lo alto había luna llena y su luz espectral se reflejaba en la corteza blanca de los árboles. En un pequeño terreno elevado, haciendo guardia sobre esta tierra sacrílega, encontré la antigua primera iglesia bautista. Diminuta, podrida y arrastrada hacia la tierra por enredaderas de kudzu. Apenas era visible incluso a plena luz del día. Una vez que esa iglesia desapareció, había dicho Jerry, la corona estrellada volvió a ser libre. Querían recuperar su tierra sagrada y la obtuvieron. Ofertas en terrenos, los precios inmobiliarios, la comodidad de iglesias grandes y nuevas en la propia ciudad. No fue culpa de la congregación. Nadie sabía. Nadie se acordó. Excepto tú, dije. Excepto yo. Les advertí. Pero solo soy un viejo tonto, ¿ves? La congregación llegó a un acuerdo para construir una nueva iglesia en Evanston, y la empresa de bienes raíces se apoderó de las tierras de First Baptist hace más de 12 años. ¿Qué están haciendo con la tierra? Bueno, eso es lo que quieres saber, ¿no?
Miró hacia el pantano y tomó un sorbo de su frasco de relámpagos blancos. Aún no han venido por mí, había dicho. Simplemente dejan que el tiempo haga su trabajo. De todos modos, ¿quién creería en un viejo tonto? Después de mi visita a Jerry, regresé a la sala de registros del ayuntamiento y busqué la compra del terreno para la primera iglesia bautista. La vieja ya no estaba ese día. En su lugar había oficinistas gordos y amigables con el pelo despeinado y grandes sonrisas blancas amantes de Jesús. Me mostraron los archivos adecuados y me sumergí en una lectura tediosa. First Baptist fue comprada por Old Pratt Realty en 2002 por una cantidad extravagante de dinero, además de la construcción de una nueva iglesia bautista en Evanston, tal como había dicho Jerry. Old Pratt Realty era en realidad un conjunto de agentes inmobiliarios, propietarios y abogados de todo el estado que aunaron recursos para comprar terrenos y sitios históricos considerados parte del patrimonio de Antebellum South. Poseían y operaban propiedades y mansiones, casas de plantaciones y sitios históricos en todo el sur, desde Illinois hasta Florida y al oeste hasta Arkansas. Era una nueva confederación, una guerra civil silenciosa, y Old Pratt Realty estaba recomprando el sur en una de las mayores apropiaciones privadas de tierras desde la ley Olmsted. Abajo en el valle, de pie ante la luna, la primera iglesia bautista iluminada, volví a pensar en lo que había leído. Casi todos Spartanburg y los condados circundantes pertenecían ahora a Old Pratt Realty, incluida la casa en ruinas de Llewellyn Cobb. El olor de ese lugar volvió a mí. El colchón manchado de sangre, las estrellas hechas de cordel y palos girando en la luz. La primera iglesia bautista, la primera iglesia negra que se había erigido después de la emancipación, y el valle del río adyacente parecían moverse a mi alrededor, girar en la luz fantasmal de la noche de verano del sur. Volvieron a recuperar esa tierra, están saliendo de las sombras, había dicho Jerry. Ahora que tienen ese río y ese valle, los sacrificios han vuelto a ocurrir. Encontraron quién debería usar la corona estrellada, está bien. En la mitad de la lista de agentes inmobiliarios y abogados que componían el órgano rector de Old Pratt Realty se encontraba Theodore Wollstone, propietario del sitio de descanso y desayunos Ashcroft Manor. Esa noche no regresé a mi habitación. En lugar de eso, conduje hacia el valle, directamente a la olvidada y negra tierra de First Baptist. Caminé desde la iglesia hasta el río, cuyas orillas aún estaban embarradas por las lluvias primaverales. Podía oírlo fluir más adelante. Y entonces vino una música hermosa detrás de mí en la oscuridad. Sonaba como si emanara de la propia iglesia, como si un coro olvidado hubiera irrumpido y comenzado a cantar. Me detuve y escuché el canto fúnebre, solemne y reverencial, creciendo en tono e intensidad. Delante de mí, el río reflejaba la luz de la luna en sus lentas aguas. Miré hacia la oscuridad, buscando la fuente del lento himno. Entonces empezaron a aparecer luces. Llamas parpadeantes de velas bailando entre los árboles, primero una, luego dos, luego una multitud que crecía en número e intensidad. Al principio parecían apariciones, fuegos fatuos que me hacían señas para tocarlos, para quedar encantado. Pero el canto fúnebre se hizo más pesado e intenso. Mi momentáneo vuelo hacia la fantasía se volvió repentinamente aterrador cuando volví a mis sentidos y me di cuenta de que eran velas sostenidas por personas, cientos de personas, y que aparecían de la oscuridad como fantasmas de soldados confederados que pasaban por Gettysburg. Eran demasiado reales, caminaban entre los delgados árboles del lecho del río con velas, cantando una rima vagamente familiar que comenzaba a infiltrarse en mi cerebro. El pánico se apoderó de mí. Jerry no era un viejo loco. Habló de esos ritos infernales de la corona estrellada que tenían lugar en las lunas llenas, de un culto que finalmente podía volver a practicar en su terreno más sagrado. Me quedé atrapado entre los cientos de cuerpos en movimiento y el río turbulento más allá. Pensé en correr a cubierto a lo largo del lecho del río, pero de repente me invadió la necesidad de saberlo. Gran parte de la antropología, la arqueología y el folclore son conjeturas y estimaciones, cuentos fantásticos e invenciones extraídas de un tejido cultural. Era mi única oportunidad de presenciar. Era mi única oportunidad de verlo, incluso si lo que viera fuese horrible. Encontré un árbol grueso con ramas lo suficientemente bajas como para poder trepar por el tronco y sostenerme de ellas. Me levanté cada vez más alto, goteando sudor y conteniendo mi respiración entrecortada hasta que estuve seguro de que estaba fuera de la vista. Como Zaqueo vislumbrando a Cristo, yo estaba tratando de vislumbrar algún mesías satánico secreto. Las luces comenzaron a pasar debajo de mí, con velas y linternas llegaban hombres y mujeres vestidos de blanco que caminaban serenamente hacia las aguas cantando su himno, una extraña versión de The Good Old Way,
Pero cantada en octavas bajas, el ritmo y la métrica cambió de modo que el alma de la canción pasó de ser una oración tranquila y sincera a una marcha oscura e implacable. Lo primero que pensé fue que se trataba de una especie de manifestación del Ku Klux Klan, pero era muy diferente, mucho más reverente, silenciosa e insidiosa. No eran los abortos encapuchados de los bosques los que prendían fuego a las cruces y ondeaban banderas, graznando protestas en mal inglés. Esto era organizado, religioso. Su oscuridad contenía cierta belleza y profundidad antigua que incluso el cristianismo moderno tuvo dificultades para recrear. Podía distinguir caras a la luz de las velas. Estaban pálidos y serenos, bien cuidados, brillantes y limpios. Parecían ser de las altas esferas de la sociedad y, según mi investigación en Old Pratt Realty, tenía la sensación de que estos adoradores eran de una clase mucho más alta que el típico miembro del clan o neonazi. El número de hombres y mujeres vestidos con túnicas seguía aumentando, un mar de velas brillantes que se extendía debajo de mí y se extendía hasta la orilla del río. Alzaron hábilmente sus voces hacia algún dios oscuro que yo no conocía, haciéndose más y más fuerte como un solo canto resonante hasta que de repente se detuvieron como si hubieran accionado un interruptor. Todo a lo largo de ese río se había vuelto silencioso. Apareció una figura al otro lado del río, aparentemente vestida de luz. Salió de los árboles, brillando con una luminiscencia que irradiaba desde su túnica como un aura lunar. Estaba adornado con una gran corona sobre su cabeza cuyo brillo se alzaba muchísimo más alto que el cielo estrellado. La multitud reunida permanecía silenciosa e impasible, pero debajo de mí, entre el barro y los parches de hierba del río, pequeños animales aterrorizados se escabullían. Entonces llegó la criatura radiante, deslizándose por la superficie del río sin siquiera poner un pie en el agua. Esa cosa era alta, mucho más alta que cualquiera de los presentes. Las estrellas de su corona brillaban con un brillo palpitante, y aunque su rostro se parecía al de un humano, era como si estuviera tallado en un viejo roble, algún producto de la pareidolia psicológica, en lugar de un rostro de carne y hueso. La boca de la criatura se abrió a lo largo y ancho, estaba saturada por la oscuridad, todo mientras la criatura permanecía suspendida en el aire a centímetros del fangoso pantano. La multitud lo recibió con la cabeza inclinada y una reverencia silenciosa. Y de repente, había un niño. Un niño negro que fue llevado al frente de la horrible congregación por un hombre en bata. Reconocí el rostro viejo y arrugado mientras conducía al niño ante la criatura de la corona estrellada. Había visto su rostro antes en mi delirio frente al ayuntamiento de registros, mirándome desde el asiento trasero de un sedán oscuro. No se oía otro sonido que el del niño llorando, un adolescente, estimé por su voz y constitución. La figura brillante se acercó a él por el aire y el niño gritó de terror. Una espada grande y terrible fue entregada al rey estrellado, la levantó ante el niño que gritaba y la dejó caer sobre él una y otra vez. El cuerpo del niño fue arrojado al río. Bautizado, como me había dicho Jerry, donde nadie vería su sangre en un río fangoso. El sol salía sobre las montañas del este cuando finalmente pude bajar de mi árbol y dirigirme al auto. Sobre el capó había una sola linterna, cuya vela se había reducido a una protuberancia. Una advertencia. Me colé en mi habitación en Ashcroft Manor. Reuní mi computadora con todo mi trabajo, tiré mi ropa en mi maleta y bajé las escaleras. ¿Ya vas a salir? Chad estaba en el mostrador de recepción, pulcramente vestido, limpio y planchado de pies a cabeza, con una sonrisa cálida y amistosa en su rostro. No ibas a irte sin registrarte, ¿verdad? Sonreí pero tenía náuseas. Por supuesto que no. Firmé su libro de contabilidad y firmé la factura. Chad se cruzó de brazos y miró por la ventana a mi coche de alquiler. Es un lindo auto el que te dieron. Solo seguí sonriendo. Debería llevarte de regreso a Nueva York sin ningún problema, dijo. Me puso una mano carnosa en el hombro y me acompañó hasta la puerta. Regrésate de una vez, ¿me oíste? Asentí pero mantuve la cabeza gacha, incapaz de hacer contacto visual. Vi los residuos de barro oscuro del río en sus botas. Devolví el coche de alquiler al concesionario de devolución más cercano y me llevé un coche diferente a casa. Conduje sin música, solo mis pensamientos corrían por mi cabeza, oscuros, agitándose y serpenteando hacia un océano de realidad. No podía quitar de mi mente la figura resplandeciente con su corona apuntando a las estrellas y su imposible parodia de Cristo caminando sobre el mar de Galilea. No podía quitarme de encima la sonrisa de Chad y la sensación de su toque en la parte posterior de mi hombro. Esto era algo más grande de lo que cualquier hombre podría comprender, demasiado fantástico para creerlo.
Se burlarían en cada audiencia de revisión para mi doctorado y sería destrozado en esta cultura inundada de escepticismo. Mi historia sería descartada como desvaríos de un lunático o mentiras de un folclorista que busca atención en una época de conflictos raciales. Mi historia, aunque la había vivido, quedaría desterrada a la ficción. Esas personas tenían mi dirección, mi número de teléfono, correo electrónico e incluso mi número de tarjeta de crédito. Pero no necesitaban matarme. Si hablara, me relegarían a los pantanos y remansos de la sociedad, como el viejo Thomas Jerry, un hombre del que se rieron y ridiculizaron, abandonado a morir en un parque de casas rodantes. No me detuve. No dormí. Conduje toda la noche hasta llegar a la seguridad de mi apartamento. Me senté y borré mi tesis, y en la oscuridad comencé un nuevo trabajo que seguramente sería llamado ficción por todos aquellos que no podían ni querían ver jamás. Dejé atrás el campus universitario para hacer prácticas de campo en las profundidades del sur.